Hola. Sí. ¿Funciona? Sí, funciona. Yo soy Stefan Schröder, el jefe del Departamento de Escultura. Buenas tardes a todos. Gracias que han venido a pesar del fútbol que hay. Me lo han dicho, pero hoy, porque yo no me intereso del fútbol. El 9 de diciembre del año 1717, hace algo más de 300 años, nació Johann Joachim Winckelmann en un pequeño pueblo de Sajonia. Por su aniversario, el Museo del Prado ha invitado a 3 investigadoras para presentar distintos aspectos de la vida y del arte de Winckelmann. En octubre del año pasado habló la profesora Knoll del Albertinum de Dresde sobre Winckelmann en Dresde, sus comienzos como historiador antes de su salida a Roma. En febrero, la profesora Elisabeth de Culto de la Universidad de Halle-Wittenberg, su tema cómo el arte se convirtió en un cuento histórico. La última conferencia de hoy presentará la profesora Brigitte Kuhn de la Biblioteca Hertziana de Roma, el tema Winckelmann en Roma. La conferencia se centra en el primer periodo romano de Winckelmann, de 1755 a 1768. Basándose en los testimonios directos de sus cartas, tratará de descifrar la influencia que tenía la tan deseada ciudad y sus tesoros artísticos, sobre todo las esculturas clásicas, sobre él, que aportaron sus primeros escritos romanos a la arqueología moderna y qué significa su nuevo concepto de libertad que desarrolla en la historia del arte antiguo. Finalmente se presentarán algunos ejemplos sobre el método que permitió a Winckelmann corregir falsas interpretaciones iconográficas, empezando por el estudio directo de la escultura, anotando los rasgos técnicos y estilísticos que la caracterizan y sirviéndose de su inmensa instrucción literaria. Algunas palabras sobre Brigitte Kuhn. Nacida en Austria, ha estudiado Historia del Arte, Arqueología Clásica y Paleocristiana en París, École du Louvre, Innsbruck y Roma, donde estableció su residencia todavía antes de terminar su tesis de doctorado. Conseguí quedarse en la ciudad eterna hasta hoy, sueño de todo historiador del arte, algo que yo no logré. Con becas del Instituto Austríaco de Cultura y de la Biblioteca Hertziana, investigó pintores del siglo XVIII como Philipp Hackert y los 3 hermanos pintores del famoso Casanova, editó un manual de las iglesias romanas y pronto se interesó de Winckelmann. Desde 2004 trabaja en la Biblioteca Hertziana de Roma, que no es otro que el Instituto Alemán de Historia del Arte de dicha ciudad. Gracias, Brigitte, por haber podido venir a Madrid. Buonasera. Muy buenas tardes. Quiero darle las gracias al Museo del Prado, especialmente a Stefan Schröder, por la invitación y venir a hablar aquí en esta prestigiosa institución. Hablar de Winckelmann en Roma, en ocasión del 250 aniversario. A pesar de que la estancia del insigne estudioso en la ciudad eterna durara menos de 12 años y medio, enseguida, además, tuvo consecuencias enormes para la nueva ciencia de la arqueología, para la historia del arte. Intendo, come ha detto Stefan Schröder, Quiero concentrarme sobre la personalidad
de Winckelmann y el impacto que tuvo en Roma en los primeros tiempos tuvieron sobre él la ciudad que él había soñado durante muchos años. Sus tesoros artísticos, para él prácticamente solo la escultura antigua. Y entonces me gustaría ofrecer una serie de testimonios directos que se extraen de las cartas, de los primeros escritos, descubierto hace poco y conservado en Dresde. Dar una mirada también a sus primeros escritos romanos y lo que fue sus consecuencias sobre la arqueología moderna. Además, hablar también de descubrimientos clásicos sorprendentes y también lo que es el arte de la antigüedad y también las consecuencias que tuvo todo ello en su vida privada. Johann Joachim Winckelmann. Es que se oye muy bajo. Se oye muy bajo, muy bajo. Quizás se debería acercar un poco al micrófono. Ahora mejor. Joachim Winckelmann nació en 1717 en Stendal. En la época era Prusia. Hoy sería la región de Sachsen-Anhalt. Pero él mismo consideraba que su verdadero nacimiento en realidad hubiera sucedido el 18 de noviembre de 1755, es decir, el día en que franqueó Porta del Popolo. Varios años más tarde, en 2 cartas y además en las notas a Merkungen, notas sobre la historia del arte en la antigüedad de 1767, él recuerda una inscripción en el sepulcro de los Plauti, en Tivoli, cerca de Roma. Y esta inscripción le había sugerido una meditación sobre lo que había sido su vida. Esta se refiere a Marcus Plautius Silvanus, que fue cónsul en el año 2 a.C., gobernador de Galicia y Panfilia, general en la campaña contra los panones rebeldes. Y la inscripción termina con la siguiente frase: Dixit annos novem. En este caso, importa poco que la breve vida de 9 años no se refiera en realidad a Marcus Plautius, que alcanzó nada menos que la edad de 75 años, sino se refiere al hijo, Aulus Plautius Urgulanius, citado también en la inscripción. Winckelmann, en realidad, entre Roma y Tivoli, había leído solo superficialmente y entonces admitió el error, porque él creyó que Marcus Plautius había vivido 9 años y que para él habían contado únicamente los 9 años que había pasado en la paz de su casa de campo, prácticamente ya jubilado, y no todos los años anteriores a su carrera política y militar. De la misma forma, para él, Winckelmann, solo fueron válidos los años después de su llegada a Roma. Voy a citar de la carta enviada a un amigo de juventud, el musicólogo Marpurg, que había perdido de vista. Tú quieres saber la historia de mi vida. Y esta es una historia muy breve, porque la he vivido según el placer. Marcus Plautius, cónsul, que había triunfado sobre los ilíricos, hizo grabar en su tumba, con toda la lista de sus gestas, Dixit annos novem. Yo diría, he vivido 8 años. Este periodo se corresponde a lo que es mi permanencia en Roma y en otras ciudades italianas. Él se refiere a las estancias de Florencia y Nápoles. Aquí he intentado en parte hacer renacer mi juventud que perdí en parte en la selvatiquez, en la rudeza y en parte en el trabajo, en el desaliento, pero por lo menos ahora puedo morir feliz, porque he tenido todo aquello que deseaba. Sí, es cierto, más de lo que pudiera pensar, esperar y merecer. Goethe fue el primero, en el año 1805, que trazó una biografía de su gran compatriota, pero quedó únicamente un boceto, un borrador.
Él había intuido tanto las dificultades como también el dolor de los años oscuros y confundidos en Alemania, como también el germen del genio que estaba destinado a florecer en Roma. Cito: una infancia humilde, una formación insuficiente en la juventud, estudios fragmentarios e inconstantes durante la adolescencia, el peso del encargo como enseñante y todo aquello angustioso y dificultoso que se experimenta y se vive en un recorrido de este tipo. Él lo había soportado todo, como muchos otros. Había alcanzado la edad de 30 años sin haber podido disfrutar de ningún favor del destino, pero en su interior ya se encontraban los gérmenes de una felicidad deseable y posible. Carl Justi, el biógrafo de Sochesco de Winkelmann, que escribió sobre la vida de Winkelmann, además él no había controlado la inscripción de Marcus Plautius, porque la cogió tal como dice Winkelmann, y resumió que para el alemán la estancia en Roma, cito, parecía casi la corrección de un error que la suerte había cometido en su nacimiento. Cuando llegó en Roma, en 1755, después de una conversión al catolicismo muy sufrida que se dio en Dresde el año anterior y un viaje de 8 semanas, Winkelmann era ya un hombre maduro de 38 años. La corte del rey Augusto III de Polonia, príncipe elector de Sajonia, le había ofrecido una pensión de 200 táleros. Al principio esta pensión estaba limitada a 2 años, luego se alargó hasta 6 años. El viaje a Roma significó para él la realización de un sueño tras décadas durísimas que había vivido en Alemania. La única excepción positiva fueron los 6 años que él había pasado como bibliotecario del erudito conde Buna en el castillo de Nonitz, cerca de Dresde, y los 11 meses en la ciudad de Dresde antes de su viaje para Roma en el mes de septiembre. Winkelmann resumía su vida hasta 1748, que fue la fecha de la llegada en Nonitz, con 3 palabras: Kummer, Not und Arbeit, desaliento, miseria y trabajo. Hay que tener en cuenta que Winkelmann procedía de un ambiente de una enorme pobreza y había tenido que ganarse los estudios y había tenido que ganarse la vida, el alojamiento, como preceptor e enseñante. En los 5 años de Seehausen, él trabajó como codirector de la Leitenschule, una escuela primaria prácticamente, donde trabajaba desde las 4 hasta las 6 de la mañana y después de las clases trabajaba hasta las 12 de la noche, estudiaba y se dedicaba a leer los autores clásicos y los tratados, rellenando cientos de páginas de extractos. Y todo ello para acercarse a su objetivo soñado: vivir como científico libre. Él continuaba practicando todas las notas que seguía tomando también en Italia, donde ahora le servían como material para la historia del arte en la antigüedad, objeto de una investigación en profundidad por parte de Elisabeth de Coulthard. En el invierno de 1753 leyó la Ilíada y la Odisea, nada menos que 3 veces en la lengua original. Cito: con toda la aplicación que exige una obra tan divina, antes yo no la había disfrutado de forma distinta de cómo en cambio lo disfruta la gente, que en cambio lo ha leído únicamente en una traducción en prosa. Es decir, que Winkelmann llegó a Italia con una solidísima base de erudición literaria, que no se limitaba únicamente al arte, sino incluía todos los aspectos del mundo antiguo: tratados de historia, arte y filosofía, además de la historia y la literatura moderna, hasta los autores de la Ilustración francesa. Pero a pesar de su
profundo conocimiento de las fuentes escritas, en Alemania le faltaba o le había faltado el contacto directo con las esculturas antiguas, que finalmente pudo experimentar en Roma, y cito: es, por lo tanto, difícil, yo diría prácticamente imposible, escribir con argumentos sobre el arte antiguo y sobre las antigüedades desconocidas, haciéndolo lejos de Roma. Porque ni siquiera una estancia de algunos años es suficiente para alcanzar este objetivo, tal como he experimentado yo mismo, tras una preparación muy difícil. Las únicas antigüedades que había podido ver antes en Dresde procedían, exceptuando 3 estatuas femeninas de Herculano, expuestas aquí en esta sede, procedían en gran parte de Roma, de las colecciones Chigi y Albani, en 1728. Pero en esa época estaban expuestas mal, es como si estuvieran apilados, y cito, como si fueran arenques. Eso fue lo que criticó Winkelmann. Para él, el método de la autopsia de una obra de arte era fundamental. Es decir, verlas directamente. Porque, por ejemplo, formando el juicio sobre la base de incisión, de grabados o diseños, se corría el riesgo de caer en errores graves, tal como según él habían hecho numerosos autores que de forma despreciativa él llamaba scribenten. Winkelmann consideraba que era una misión suya la de corregir los errores de los scribenten, observar cada una de las esculturas antiguas no solo con atención, sino también con sentimiento, para poder conseguir una descripción casi poética al principio. Sin la experiencia visual de las antigüedades, Winkelmann no habría podido crear sus obras, desde los primeros escritos romanos hasta la cima, la Geschichte der Kunst des Altertums, es decir, la historia del arte en la antigüedad. En la Geschichte, el agudo análisis estilístico de cada obra, en su siglo experimentado ya por Caylus, la periodización y la clasificación en estilos, en el tiempo, en los distintos pueblos, se mezclan en una narración histórica. Winkelmann supera la historia del arte, va más allá e incluye en la segunda parte, y para el arte griego y romano, incluye el contexto, la historia política, los aspectos sociales y culturales, como por ejemplo el teatro griego, en un sentido amplio, una Kulturgeschichte, una historia de la civilización, con miles de referencias literarias, pero con una atención muy especial hacia cada una de las obras. Él mismo, en la introducción, aclara: mi propósito es el de intentar componer un sistema doctrinal, el Lehrgebäude. El objetivo principal, sin embargo, tanto de la primera como de la segunda parte, es la esencia del arte, was des Wesen der Kunst. Winkelmann identifica en el modelo griego, empezando por la constitución y el gobierno de Pericles, los factores esenciales que llevaron al florecer del arte en el siglo V a.C. En primer lugar, la libertad. El uso del arte en la vida pública, una forma de pensar de la libertad, favorecido por la libertad y además también favorecido por la estima de la que disfrutaban los artistas en la sociedad. El concepto de libertad en la Grecia antigua y el de florecer de las ciencias y del arte, debido a las circunstancias favorables, al final se resumen en una frase significativa. Por lo que se refiere a la constitución y la forma de gobierno de Grecia, la libertad fue la principal fuente de la superioridad artística. Y en breve, el 13 y 14 de junio, en Berlín, se va a dedicar todo un congreso precisamente a esta temática, arte y libertad, una tesis guía de Winkelmann y sus consecuencias. El estudioso alemán trasladó su concepto de la centralidad de la libertad también en el campo personal. En la primera carta, tras la llegada a Roma, de fecha 7 de diciembre de 1755, escribe: La liberté est le plus grand bien pour moi.
para explicar su reticencia antes de entrar en el servicio del arzobispo Alberigo d'Arquinto, que en esa época era vicegobernador y vicecamarlango en Roma. Un año después fue nombrado cardenal. Lo había conocido Arquinto en el 1751 en Alemania. El prelado en esa época era nuncio apostólico en la corte de Dresde, pero le había hablado de un posible futuro en Roma. Al principio como bibliotecario del cardenal Domenico Silvio Passionei, que era un gran bibliófilo. El cardenal Passionei, desde 1755, era prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana. En futuro se iba a convertir en un mecenas de Winkelmann. Le abrió su biblioteca privada de unos 32.000 volúmenes. Hoy se encuentra en la Biblioteca Angélica en Roma. Entonces estaba en el Palacio de la Consulta en el Quirinal. Y lo invitó para venir a pasar un veraneo en su círculo de eruditos en la ciudad de Frascati. Pero mientras Winkelmann seguía estando en Dresde, desaparecía la oportunidad de entrar enseguida al servicio del Passionei. Entonces Arquinto le invitó a formar parte de su casa. Él al principio lo rechazó. La explicación era porque él quería vivir como estudioso libre durante su estancia en Italia, contentándose con la pensión de la corte. Él insistía incluso antes del viaje. Y cito, siempre he buscado la libertad, descuidando lo que por lo general deslumbra a los hombres, porque haciéndolo de esta forma, desde luego he perjudicado mi causa y mi pensión en Roma será muy pequeña, muy módica, pero por lo menos podré aprovechar estos 2 años todo para mí. Como veremos, al final, obligado por la situación política de Alemania, al final aceptó la oferta del cardenal Arquinto. Durante el primer año en Roma, vivió rodeado por artistas. Primero en 3 posadas, y lo cito, eran habitaciones miserables. En enero de 1756 pasó a vivir en el Palacio Zuccari del siglo XVI, en Trinità de' Monti, del fundador, el pintor Federico Zuccari, que estaba destinado a este palacio como residencia para jóvenes artistas y ahora sede de la Biblioteca Hertziana. A los amigos en Alemania le describe el espléndido panorama que ve y dice, desde mi habitación abrazo toda Roma con la mirada. Y esta foto que veis justamente está sacada desde la Biblioteca Hertziana. E insiste en que se trata de una posición muy cómoda, porque se encuentra muy cerca de la vivienda de su nuevo gran amigo, el joven y afirmado pintor Anton Raphael Mengs. Se expresa en términos entusiastas de esta amistad. Se ven prácticamente todos los días, con grandes debates sobre el arte y el ideal de belleza. Winkelmann mismo dice que era Mengs quien le alentó a volver a empezar a escribir. Entonces proyectan un trabajo a 4 manos, Von Geschmack der griechischen Künstler, es decir, del gusto de los artistas griegos, que sin embargo nunca lo terminaron, pero que según Walter Rehm, el editor de las cartas de Winkelmann, constituye el germen de la historia del arte. Así como Mengs en 1762 publicó su célebre obra teórica, Pensamientos sobre la belleza y el gusto de la pintura, Gedanken über die Schönheit. La estrecha amistad duró también, aunque Mengs se hubiera ido en 1761, porque había sido llamado de Carlos III, que ya había conocido en Nápoles. Ese mismo año había terminado en Villa Albani un fresco marcado por el nuevo gusto neoclásico, el Parnaso, que le aseguró una repercusión en toda Europa. La ruptura entre ambos se verificó en 1766, causada de un engaño alrededor del falso antiguo Zeus y Ganímedes, pintado por Mengs. En el verano de 1756, Winkelmann dejó Palazzo Zuccari y para ahorrar comparte un apartamento en Piazza Barberini, esquina Vía San Basilio,
Aquí lo vemos, es el edificio que se encuentra justamente en el centro, hacia la izquierda. Y compartió la casa con el joven escultor danés Johannes Wiedewelt. Se dedican a visitar juntos las colecciones artísticas de la ciudad. En esa época Roma estaba sembrada prácticamente de fastuosas villas de las grandes familias nobles, palacetes, jardines, todo lleno de esculturas antiguas. Muchas de estas palacetes se convirtieron luego en víctimas de la especulación de finales del XIX, como Villa Ludovisi, que hoy se ha convertido en el barrio Ludovisi, Villa Giustiniani en el Laterano o la enorme Villa Peretti Montalto de Papa Sisto V, que luego la destruyeron para poder construir la estación de ferrocarril Termini. Hay numerosos diseños de Wiedewelt que son un testimonio de estas visitas, mientras que Winkelmann rellena sus cuadernos con notas sobre cada una de las esculturas. En 2 hojas, realizados en Villa Borghese, Wiedewelt anota respectivamente un trozo a favor y un trozo de favor de Winkelmann y el recuerdo de un picnic muy modesto, muy frugal, a base de higos. Winkelmann dice: De jeune ensemble le mois de juin avec des fiches. Winkelmann, en el manuscrito Villas y Palacios, toma nota de ambas piezas. Una base de candelabro de la edad austera con un lado el relieve de Zeus sobre un centauro y una bellísima área triangular, misma fecha, con trípode, ónfalos y cuervos sagrados a Apolo. Los estudios sobre Winkelmann coinciden en el considerar fundamental el hecho de que él frecuentara los ambientes artísticos después de su llegada en Roma, las visitas comunes, todo para poner en marcha el acercamiento directo a las obras de arte, cuya importancia él mismo no se cansa de corroborar. Cuenta, divertido, a los amigos que él vive como artista, se viste como ellos y con ellos va en los lugares donde está permitida la entrada por motivos de estudio, como por ejemplo en el Capitolio, sede de una colección de antigüedades desde 1471 y destinada a museo público en el Palazzo Nuovo. En 1733, Winkelmann dice: aquí se encuentra el tesoro de las antigüedades de Roma, estatuas, sarcófagos, bustos, inscripciones, etc. Y podemos quedarnos libremente desde por la mañana hasta por la tarde. El hecho de frecuentar a los artistas en el primer periodo romano le permitió también acumular experiencias en el mercado artístico, especialmente lo que se refiere a la valoración de las obras de arte. Estas experiencias luego las pudo profundizar con el amigo escultor y restaurador de antigüedades, el marchante Bartolomeo Cavaceppi, compañero de su último viaje en Alemania, el viaje que realizó en 1768. Y en realidad después de eso ya nunca volvió en Roma porque fue asesinado luego en Trieste. Y además le habría ayudado en su función como comisario para las antigüedades, un encargo muy prestigioso que le dieron con un breve del Papa gracias a los cardenales Albani y Spinelli. La segunda parte de la leyenda del retrato grabado por Angelica Kauffmann se refiere a un encargo provisional en la Biblioteca Apostólica, encargo que recibió el mismo año, también gracias al cardenal Albani, que desde 2 años antes se había convertido en prefecto de la misma institución, pero Winkelmann nunca consiguió el puesto como scriptor. La vida despreocupada en el ambiente de los artistas de 1755 y 56 se terminó muy rápidamente. A pesar de las aspiraciones a una vida independiente, Winkelmann se vio obligado a entrar al servicio del cardenal Arquinto, que entre tanto se había convertido en cardenal secretario de Estado.
La situación política en Sajonia, invadida por los prusianos al principio de la Guerra de los 7 años, lo hizo temer la suspensión de la pensión que recibía desde Dresde, y entonces se podía quedar sin apoyo financiero. Por esto aceptó el puesto como bibliotecario, pero sin un trabajo gravoso, y en enero de 1757 se trasladó al Palacio de la Cancillería y allí permaneció hasta junio de 1759, cuando se transfirió al Palacio del Cardenal Albani. De las cartas resulta que en la magnífica Cancillería, un palacio del Renacimiento cerca de Campo de Fiori, él tenía a su disposición 5 habitaciones y 5 cuartuchos más pequeños con un balcón que daba a la plaza. Pero no quiso que le pagaran, decoró todo el piso a su costa y prefirió mantenerse con lo que le quedaba de la pensión para permanecer libre. Con el traslado al principio del barrio de los artistas alrededor de Plaza de España a la Cancillería, también se realizó un cambio social de sus amistades. Desde los artistas se trasladó al mundo de los eruditos, que le presentaban los cardenales Arquinto, Passione y Albani. Pues fue justamente el poderoso cardenal Alessandro Albani, para Winckelmann mi grandísimo protector, cabeza de todos los expertos de antigüedades, que se convirtió en su nuevo protector tras la muerte de Arquinto en 1758. Albani, desde luego, era el principal coleccionista de antigüedades de su siglo, protagonista de la cultura arqueológica dieciochesca y de su máxima expresión, Villa Albani, que había sido empezada a construir en 1747 y que fue concebida como una antigua villa romana, cuyas esculturas antiguas luego iban a rellenar gran parte de los monumentos antiguos inéditos de Winckelmann, publicado en 1767 y dedicado justamente al cardenal Albani. El estudioso alemán se convirtió en su bibliotecario con un modesto sueldo y en junio de 1759 se trasladó al Palazzo Albani en las Quattro Fontane, tras una estancia de 9 meses en Florencia, donde había ido para compilar el catálogo de las gemas y piedras preciosas del barón Philipp von Stosch. El encuentro entre Albani y Winckelmann ha sido idealizado a menudo como un peculiar caso afortunado histórico-científico, un grande prelado romano, generoso mecenas y un genial científico alemán de humilde origen. Pero no se trataba de una simple amistad marcada por un ideal humanista, sino de una relación entre patrón y empleado. Herr und Knecht, incluso patrón y siervo, tal como decía Goethe en 1805, porque Goethe conocía muy bien la situación italiana. Winckelmann trabajaba como bibliotecario, consejero, sobre todo por lo que se refiere a compra, restauración e instalación de la colección de antigüedades de Villa Albani, acompañante. Y siempre tenía que estar a disposición, incluso a las 5 de la mañana, y prácticamente todas las tardes tenía que acompañar al cardenal hasta las 12 de la noche para las visitas a su amante, la condesa Carrofini. Pero así se definía la posición de Winckelmann como socialem factotum. Esta relación estaba caracterizada por altibajos, tal como demuestran algunas cartas. A esto había que añadir el carácter turbulento del anciano cardenal. Por otro lado, gracias a Albani, Winckelmann podía tener muchas ventajas. En primer lugar, la seguridad de un puesto y un alojamiento, tener a su disposición una rica biblioteca, menos rica después de que en 1762 se vendiera la colección de dibujos, el así llamado Museo Cartaceo de Cassiano dal Pozzo. Además, era muy fácil para él acceder a los círculos de los eruditos. En 1763 la recomendación para ser nombrado comisario para las antigüedades del Papa y para un encargo en la Biblioteca Vaticana. Además, sobre todo, funcionaba la Intesa a nivel científico.
Winkelmann pudo aprovechar el profundo conocimiento y la activa disponibilidad de Albani, que era uno de los lectores del manuscrito de los monumentos antiguos inéditos antes de que se imprimiera. Tenían en común un amor ardiente por el arte antiguo que Winkelmann resumió así: su gran pasión son las antigüedades, y esto es un vínculo indisoluble entre nosotros. El día de su muerte, el 8 de junio de 1768, mientras yacía agonizante en una habitación de hotel en Trieste, tras el atentado mortal, Winkelmann declarò al cardenale Albani heredero de su legado científico. Questo è il motivo por el así llamado Pariser Nachlass, es decir, el legado de París, de unas 7.500 páginas manuscritas, del 1801 se encuentra en la Bibliothèque Nationale. Durante la invasión francesa de 1798, una parte se perdió. De las 7.500 páginas no es todo. Otra parte, desde Palazzo Albani, se trasladó hasta Francia, junto con 120 esculturas antiguas que habían sido embargadas, habían sido confiscadas en Villa Albani. Tal como se ha dicho, en Roma Winkelmann continuó con la costumbre de sus notas contenidas en los manuscritos, tal como hacía en Alemania. Aparte de frecuentar las bibliotecas, su objetivo principal era el de ver las antigüedades, pero muy rápidamente, alentado por su amigo Mengs, le volvió el deseo de escribir, en el sentido de concebir un libro, una obra. Entretanto, en Dresde habían aparecido 2 ediciones, en 1755 y 56, sobre los pensamientos sobre la imitación del arte griego en la pintura y en la escultura, con unas reseñas excelentes. Tras 2 meses después de la llegada a Roma, Winkelmann habla de una gran obra que quería escribir conjuntamente con Mengs, el así llamado del gusto de los artistas griegos. Pero puesto que esta empresa puede durar mucho, entonces decidió iniciar un trabajo parcial, es decir, una descripción de las estatuas del Belvedere en el Vaticano, precisamente en el patio de las estatuas. Y cito: he venido a Roma solo para mirar, pero encuentro tal cantidad de tesoros todavía desconocidos y talmente tantas inexactitudes en todos los libros que han querido tratar sobre todo la belleza en las obras de los antiguos, que tengo que aprovechar la ocasión que se me ofrece. Tengo en proyecto varios escritos, especialmente una obra sobre el gusto de los artistas griegos, pero puesto que son necesarios algunos años y tengo que volver a leer a muchos autores antiguos, lo que ya he hecho en el caso de Pausania, mientras tanto me voy a dedicar a una parte y hablaré de las estatuas del Belvedere, ya empezado. Este es un trabajo que me ocupa tanto que pienso solo en esto, allí donde me encuentre. He dado algo de dinero, como se usa cuando he necesitado ver el Apolo o el Laconte, para enaltecer mi espíritu a la vista de dichas obras. Winkelmann empezó con una detallada investigación sobre los autores antiguos y modernos que habían discutido del Laconte, de Apolo, del Torso, de Hermès Antinoe, de Cleopatra y de todas las demás estatuas vaticanas. Todos los extractos, unidos a sus consideraciones personales sobre las esculturas, están recogidas en el volumen 67 del Legado de París. Después de ese trabajo preparatorio, en la primavera de 1756, Winkelmann empezó a perfilar las descripciones. Estos textos están contenidos en el manuscrito florentino, una libreta de 192 páginas que se conserva en Florencia. Estos incluyen el estado de conservación de las esculturas, observaciones iconográficas, estilísticas y de fecha. Los comienzos del principio winkelmanniano de un desarrollo del arte, que luego en realidad es uno de los grandes temas de la historia. La primera estatua tratada en el manuscrito florentino fue la Ariadne Cleopatra, ya comprada en 1512 por el Papa Julio II.
Desde el primer Cinquecento, desde el principio, Winkelmann la interpretó como Cleopatra. No, hasta Winkelmann había sido interpretada como Cleopatra debido a una serpiente que se encontraba en su brazo izquierda. Solo Giovanni Battista de Cavalieri, antes de 1584, había expresado sus dudas de que se tratara en realidad de la reina egipcia y había pensado que podía ser una ninfa. La Ariadna Cleopatra es el primer ejemplo de las numerosas intuiciones iconográficas de Winkelmann. En algunos casos, como en este, consigue solo acercarse al verdadero tema de la escultura. En otros, en cambio, no. Dos factores: la observación meticulosa de los caracteres técnicos y estilísticos y su amplísimo conocimiento de la mitología y de la historia griega y de los autores antiguos, lo llevaron a cancelar viejas atribuciones equivocadas y establecer nuevas denominaciones correctas, algunas válidas hasta nuestros días. En el manuscrito florentino, Winkelmann llama a la estatua en cuestión la así llamada Cleopatra o supuesta Cleopatra, porque observándola atentamente se da cuenta que la expresión del rostro de la mujer es de alguien que duerme, no alguien que esté moribunda. La posición de la mano izquierda elevada, con la mejilla apoyada, sería imposible para una persona cercana a la muerte, como también es contradictorio el hecho que las piernas estén cruzadas, todo de una manera muy tranquila, in der Gröften Ruhen. Y por último, que la serpiente del brazo es un brazalete. Winkelmann dice que si fuera una serpiente verdadera, el escultor lo habría realizado en una proporción totalmente equivocada respecto a la mujer y que una serpiente no tiene esta forma tan simétrica y tan igual. Winkelmann no llegó a interpretar correctamente la estatua porque solo en 1831 Ennio Quirino Visconti le dio el nombre de Ariadna abandonada en el sueño por Teseo, pero confuta de una forma decisiva la denominación secular de Cleopatra. En una primera hipótesis, según él, se podría tratar de una Venus durmiente. La historia del arte luego la interpreta como ninfa. En primer lugar, como importancia, lógicamente, estaba el Apolo del Belvedere, que es el sumo ideal del arte entre todas las obras de la antigüedad, porque en este se expresa una imagen de eterna juventud y la primavera de la vida. Las vibrantes descripciones del Apolo y del torso se han convertido en célebres, son un ejemplo de la literatura estética más que de una investigación arqueológica. Más adelante, ocupado por el trabajo de la historia del arte y por el catálogo de las gemas y sobre los descubrimientos de Herculano, se alejó de las primeras descripciones idealizantes, como él mismo escribe en una carta de enero de 1759 desde Florencia. Espero que me manden de Roma algunos papeles y entre estos quizás una descripción del torso del Belvedere únicamente, pero realizado solo sobre la base de su ideal, que hice hace un par de años. Recordaréis que yo había empezado una descripción de las estatuas más bellas basándome en su ideal y el arte. En estos 3 meses me he dedicado a pensar, pero he abandonado esta empresa. Tal como se sabe, la descripción de las estatuas del Belvedere nunca se publicó como un escrito independiente. La descripción del torso apareció en 1759 en la revista Bibliothek der Schönen, es decir, la Biblioteca de las Bellas Ciencias y Artes Libres. Las descripciones del torso del Apolo y de otra Ariadna y de otras estatuas confluyen, pero modificadas, en la segunda parte de la Geschichte. Además del patio Vaticano de las estatuas, Winkelmann visitó con asiduidad las
colecciones de antigüedades en el Capitolio, en el Museo Kircheriano Público del Museo de los Jesuitas, sobre todo en las villas y en los palacios de Roma, anotando de una forma escrupulosa las observaciones de cada escultura en 4 cuadernos reunidos en el volumen 68 del Legado de París. Uno lleva el título Palacios y Villas de Roma, 1756. Las notas se alternan con citaciones sacadas de autores antiguos y modernos y todos los volúmenes de incisiones y grabados de Pietro Sante Bartoli, comentadas por Bellori. Además, por las guías de Roma y por las narraciones de los viajeros. Tenemos que pensar que en la mitad del Settecento, del siglo XVIII, las colecciones de antigüedades romanas todavía estaban bastante intactas. Las colecciones Medici y Farnesio se trasladaron a Florencia solo a finales del siglo XVIII. La colección Borghese se vendió a Napoleón en 1807. Aquí vemos, por ejemplo, la fachada del casino de Villa Borghese, tal como era, sin relieves y con las estatuas. Esto después de la venta. Después de la fachada, ya se ve la fachada desnuda. Pieno de admiración, Winkelmann le escribe al amigo Gensmer: en el mundo no hay nada más bello que Roma. Una única villa en Roma posee más bellezas gracias solo a la naturaleza que de todo lo que los franceses han realizado como arte. En su entusiasmo, Winkelmann coge un cepillo con alambre para limpiar y descifrar las inscripciones encontradas en las villas y lo hace tumbado en el suelo. En Villa Ludovisi, en la primavera de 1756, se dio el conocido episodio que estuvo a punto de perder su vida, no a los 50 años, sino a los 38, porque al querer estudiar una estatua más cerca, subió en el pedestal bastante alto y de allí cayó conjuntamente con la escultura, pero afortunadamente sin graves consecuencias para ninguno de los dos. Winkelmann tenía la intención de recoger las notas en una Beschreibung der Alterwämmer in der Gartengalerien, es decir, una descripción de las antigüedades en los jardines y galerías, tal como escribió en diciembre de 1756 al editor Walter en Dresde. Pero su trabajo para la historia del arte fue lo que salió más aventajado. El texto del manuscrito Villas y Palacios no se publicó hasta el año 2000 y luego en el 2005 salieron los comentarios a cargo de Joselita Raspiserra, en el 2003 con un catálogo crítico a cargo de la Academia de las Ciencias de Maguncia y de la Winkelmann Gesellschaft, editores de la ópera completa de Winkelmann. Es interesante ver cómo ya en este manuscrito el estudioso, partiendo de observaciones precisas, técnicas y estilísticas y recurriendo a su erudición literaria, se acercó a interpretaciones iconográficas correctas. La identificación más prestigiosa que sigue siendo válida, indudablemente, es la del tipo estatuario del Apolo Sauróctonos, es decir, el que mata el lagarto como obra de Praxíteles. Aquí en la copia Borghese, ahora en el Louvre. En el manuscrito Villas y Palacios, Winkelmann asociaba el pequeño Apolo con una lagartija en un árbol de Villa Borghese a una mención de Plinio de una estatua de Praxíteles similar, y lo repitió en la Geschichte y en los monumentos antiguos inéditos, una obra en la cual él hablaba sobre todo del significado iconográfico de las esculturas antiguas, pocas notas. En esta estatua todo favorecía el ideal de belleza de Winkelmann, en su visión expresada sobre todo en las estatuas de Apolo, especialmente en el Apolo de Belvedere. Un joven cuerpo masculino, representado con gracia y diseño fluido. Él adjudicaba las obras del siglo IV a.C., las obras de Praxíteles y Lisipo y otros, a la fase del estilo sublime.
En 1756, junto con los primeros escritos romanos, la descripción de las estatuas del Belvedere, las notas de villas y palacios, el comienzo de la historia del arte y muchos proyectos todos juntos, Winkelmann trabajaba en otro trabajo pequeño que quería publicar con un título malvado, porque era de los errores. Pero la traducción exacta sería más bien de las fechorías de los escribentes autores sobre las integraciones. El motivo fue el descubrimiento, cuando hizo un reconocimiento a las distintas colecciones de antigüedad, de dos factores fundamentales: la discrepancia entre lo que él veía con sus ojos y lo que había leído o había visto con los repertorios impresos. En segundo lugar, discerniendo entre las partes originales y las integraciones, se daba cuenta que a menudo las integraciones y los añadidos se atribuían completamente de una forma equivocada, fruto de malentendidos o bien hecho intencionalmente, porque falseaban no solo el aspecto, sino también el significado de la obra. Es conocida la actitud extremadamente crítica de Winkelmann, a veces incluso podía ser ofensiva, respecto a los autores que le habían a los predecesores. Lo resume la introducción de la Geschichte: no se salva nadie. Bellori, Gronovius, que lo llama polemizador de sílabos, Maffei, Montfaucon, Caylus. Y aquí dice: el señor conde Caylus se equivoca porque no sabe lo suficiente. Los grabadores, en primer lugar Pietro Santebartoli, que en sus ilustraciones de esculturas antiguas, según él, y esto hay que decir que desde luego no se equivocaba, debería indicar la parte restaurada para favorecer a aquellos que no pueden controlar las esculturas in situ, porque desde luego en esa época no existía la fotografía. Y por último, los autores de las guías de Roma. El objeto de sus críticas, a veces tan feroces, consola el hecho, observado por Elisabeth de Courtauld, que con estos puyazos contra los anticuarios que le habían precedido, Winkelmann se introduce perfectamente en un consolidado, y cito, ritual de la tradición arqueológica. Exactamente como él, habían actuado antes que él Montfaucon, Mariette y Caylus, respecto a los que les habían precedido y a sus colegas. También era una forma para demostrar el profundo conocimiento de las obras de los adversarios, una especie de lectura privilegiada y por tanto también un cierto reconocimiento. En la introducción al pequeño tratado de los errores de los scribenti, Winkelmann no se enfada demasiado con los escultores ejecutores de restauraciones e integraciones a veces equivocadas, porque en su opinión en realidad estaban obedeciendo a las órdenes de los clientes. Pero dice que los artistas deberían tener un mejor conocimiento de la antigüedad. El monumental grupo marmóreo de un león que muerde un caballo, desde el año del siglo XIV en el Capitolio, con el cual empieza un tratado que es un ejemplo de su agudo espíritu de observación, también por la posición crítica que él tiene hacia los scribenti. Las patas del caballo son una integración moderna porque resultan con herradura, y en cambio en la antigüedad esto no existía, porque Winkelmann utilizaban en esa época herraduras, pero las ataban sin clavos. Pero el estudioso le disculpa al restaurador, aunque en su opinión sea una persona muy ignorante, porque según Winkelmann, el anticuario Rafael Fabretti, en su obra sobre la columna trajana en 1683, habría cometido un error mucho más vasto, porque intentó probar que las herraduras clavadas ya existían desde la antigüedad, y diciendo, como confirma de todo ello, un sarcófago donde se veía una caza a los leones en Palazzo Mattei. Es una lástima que también en este relieve las patas del caballo han sido restauradas. Y Fabretti podría criticarse más porque muchos de ellos lo toman como modelo y lo copian. El tratado de los errores de los scribenti se completa con notas
tomadas en el mismo periodo con el título Von der Restauration der Antiken, es decir, la restauración de las antigüedades. También en este caso Winkelmann anunció la publicación, pero no lo hace porque estaba demasiado ocupado por el trabajo de la historia del arte. En cambio, como solía hacer, no deja inutilizadas las notas, de hecho las retoma, las vuelve a elaborar en la introducción de la historia del arte misma. Winkelmann se muestra particularmente irritado por las restauraciones en el campo de los retratos antiguos y de las cabezas en general, porque muy a menudo se queja en los escritos de los arqueólogos una cabeza moderna colocada sobre una estatua se hace pasar por antigua, o bien una cabeza antigua pero no pertinente sirve para bautizar toda la estatua, como en el caso, uno entre muchísimos, de una estatua de desnudez heroica en el Capitolio, donde en vez del torso del tipo de Adumenos de Policleto, se añadieron una cabeza retrato antigua, pero no de Augusto, con cetro y globo. Winkelmann encuentra que la cabeza es demasiado pesada para el cuerpo y el cuerpo es demasiado joven para esa cabeza. Luego, más adelante, establece amargamente, por lo que se refiere a las ermas con nombres de personas, hay pocas cabezas que pertenecen a las ermas en las que están montadas. En su mayoría consisten en dos piezas que no se pertenecen. Como ejemplo, el duda que una erma del Capitolio con la inscripción griega Platón sea verdaderamente el retrato del filósofo, porque se pregunta, ¿aquel que habría estudiado la belleza y la geometría habría llevado una barba en forma de ladrillo? Porque según Winkelmann, el nombre de Platón se utiliza o se utilizó injustamente en numerosos retratos, porque de hecho la inscripción de la erma capitolina resulta moderna y la persona representada no es Platón, sino una cabeza ideal, quizás Hermes o Mercurio, porque es de un estilo más severo. Solo en 1884 se descubrió el verdadero aspecto del gran filósofo, cuando una erma escrita, comprada en subasta de la colección Castellani en Roma, confluyó al Museo de Berlín. Hay que recordar que Winkelmann fue también el primero en descubrir que un tipo iconográfico extendido en muchísimas réplicas de alta calidad, bajo el nombre Séneca, se veía un anciano con ojos y mejillas hundidas y el pelo desordenado, en realidad no representa al filósofo educador de Nerón. Hoy, de hecho, se llama pseudo-Séneca. En la Geschichte, bajo el párrafo Supuestas cabeza y estatuas de Séneca, el estudioso alemán ofrece una lista de algunos retratos del susodicho Séneca, el supuesto Séneca, entre ellos el más bello bronce del Museo Ercolanense, hoy en Nápoles. La primera documentación gráfica del así llamado pseudo-Séneca se remonta a la edición de 1598 de las Imágenes de Fulvio Orsini, padre de la iconografía antigua. Winkelmann intuía que no podían existir tantos retratos de un filósofo que en vida y también mucho después en realidad no estaba estimado demasiado, porque en su opinión la cabeza en realidad representaba un personaje mucho más digno que Séneca, alguien vivido en tiempos más lejanos, y voy a citar: me parece más posible que se haya que reconocer en esas cabezas la efigie de algún hombre más antiguo, más célebre y más respetable que Séneca. De hecho, según la hipótesis más acreditada de Gisela Richter-Zanker, en el pseudo-Séneca se debería reconocer un retrato de reconstrucción del poeta Hesíodo, vivido alrededor del 700 a.C., según otros podía ser Aristófanes o bien otro escritor griego. En cambio, el verdadero aspecto de Séneca solo se descubrió en 1813, cuando se encontró en Roma, en la Villa Mattei,
una doble herma escrita en latín y que ponía Sócrates y Séneca. Ahora en Berlín, un uomo gordo y calvo con mejillas flácidas y papada. Es decir, dos caras totalmente distintas. La imagen del pseudo Séneca, sin embargo, estaba tan arraigada que fue necesario mucho tiempo para aceptar al nuevo Séneca. Solo como margen quisiera decir que también en el caso del famosísimo grupo de San Ildefonso, extendido en copias en toda Europa desde el siglo XVII, fue Winkelmann el que echó por tierra una vieja denominación y proponer una nueva denominación que sigue siendo válida. A pesar de que en su época, tras una muy movida historia de colecciones empezada por Villa Ludovisi, y que, porque también debajo de la villa estaban los huertos salustianos, es decir, que en su época ya no se encontraba en Roma, porque fue vendida en 1724 a Felipe V y su mujer Isabel de Farnesio, que lo llevaron a su residencia predilecta, es decir, la granja de San Ildefonso. De aquí el sobrenombre. Winkelmann, sin embargo, conocía un calco que se había quedado en Roma para el grabado de Maffei y noticias que le había dado el amigo Menz en 1761 y noticias que le llegaban de España. La primera interpretación del grupo, los semidioses Castor y Pollux, es decir, los dioscuros, documentada en el Inventario Ludovisi en 1623, estaba destinada a mantenerse mucho más tiempo respecto a otras denominaciones. La investigación arqueológica, de todas formas, aceptó desde hace ya tiempo la propuesta de Winkelmann, que en los monumentos antiguos inédito rechazó la teoría de Maffei, de dos genios que sacrifican, e identificó los dos genios con Orestes y su amigo Pílades, que estaban sacrificando ante el sepulcro de Agamenón, padre de Orestes, que están meditando en ese momento vengarlo, asesinando la esposa adúltera Clitemnestra y su amante Egisto. Como conclusión, también la intuición iconográfica de Winkelmann, que otro grupo famoso, el famoso grupo Ludovisi, representara a Orestes y a la hermana Electra sobre la tumba del padre Agamenón, sigue siendo válida hoy en día para la mayoría de los estudiosos, a pesar de que, por ejemplo, Paul Zanker la coloca más generalmente en un contexto funerario, un trabajo romano de la mitad del primo siglo después de Cristo, inspirado en relieves o grupos funerarios de madre e hijo del siglo IV tardío, del siglo IV antes de Cristo. En los tiempos de Winkelmann, la interpretación más extendida era que este joven fuera el romano Papirius, introducido por su padre en el Senado, a quien su madre intenta arrancar un secreto. Pero para Winkelmann, según su concepto de primacía del arte griego, cuya única fuente era la mitología, desde luego este no podía ser un sujeto romano. Por eso, en un primer momento, en la primera edición de la Geschichte, siguió la propuesta de Maffei de ver en la pareja, en realidad, a Fedra, que le revela su amor al hijastro Hipólito. Luego, más adelante, empieza a dudar de esta posibilidad y en la segunda edición de la Geschichte expone sus motivos. Esta escena esta revelación de amor entre Fedra e Hipólito no se encuentra en la tragedia de Eurípides, y lo que infunde sospechas es que ambos tienen el pelo muy corto. En el teatro griego, para una mujer, el pelo corto, es un signo infalible de luto, y en un bellísimo paso del texto de la Geschichte dice: cuando con estas dudas observé nuevamente nuestra escultura, me pareció tener una iluminación. En alemán, schien mir ein Licht zucken, precisamente por el hecho de que hasta ese momento parecía indisoluble, es decir, por el pelo corto. Fin de la citación. Entonces, el joven era Orestes, mucho más joven que Electra,
y la escena parece una ilustración fiel de la tragedia de Sófocles. Orestes, que encuentra a su hermana cerca de la tumba del padre y la reconoce, se le revela y le tiende la mano y le dice: te sujeto yo por la mano. Winckelmann cita a Sófocles en griego y la abraza. Winckelmann dice: podemos por tanto pensar que aquí la aparición emocionante en la Electra de Sófocles que contiene este diálogo, el efecto del primer encuentro de Orestes con Electra ha sido expresado de la mejor forma posible en el rostro de ambos. Electra, en cuyos rasgos se mezcla la felicidad con las lágrimas y el amor con el desaliento. Como en Winckelmann, frente a las obras de arte de la escultura antigua, se mezclaban la erudición y el sentimiento. No es una casualidad que el grupo de estatuas se convirtió en un emblema del clasicismo alemán, asociado al concepto winkelmanniano de noble sencillez y tranquila grandeza. Y fue el filólogo Herder quien acuñó el epíteto Stille Vertraute, dos personas en silenciosa familiaridad. Es un nombre que recuerda la interpretación del primer inventario Ludovisi, el de 1623, una amistad de dos estatuas de mármol. La admiración, algo sentimental, por el grupo Ludovisi ya ha pasado hace tiempo, y la admiración por Winckelmann debería permanecer, a pesar de que muchos resultados de sus investigaciones hayan sido superados, y desde luego la Geschichte en parte fue criticada por sus contemporáneos. Una sed inagotable del saber, una admiración inmensa por los autores antiguos, entusiasmo juvenil y amor casi físico por la escultura antigua, sensibilidad, diligencia férrea y determinación son los rasgos que diferencian el carácter de Winckelmann. Desde luego también no faltaban los defectos. En los 12 años romanos, él había trabajado con exactitud y al mismo tiempo con un gran impulso, un trabajo gigantesco. Se cuentan 17 publicaciones entre ensayos y libros, excluidos los escritos inéditos, publicados únicamente a final del siglo XX, sobre una observación aguda, una erudición profunda y un sentimiento que nos han regalado una nueva visión del arte antiguo.